Muy bien, vamos a orar el día de hoy para comenzar. Señor, queremos darte muchas gracias por este día. Gracias, Padre, por la oportunidad de estudiar tu palabra. Y gracias, Señor, en particular el día de hoy por todo el trabajo precioso que haces en nuestras vidas. Siempre es una bendición, Señor, el recordar dónde nos encontraste y cómo estábamos cuando nos encontraste. Y hoy te agradecemos, Padre, por la vida nueva que tú nos has dado. Te pedimos, Señor, que tú trabajes poderosamente en nuestro corazón, en nuestra vida, y que de esta manera podamos servirte, Señor, y llevar a otras personas también a tus pies. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El día de hoy vamos a tener una plática un poco peculiar, y ustedes van a ver. Vamos a empezar con unas cuantas estadísticas. ¿Ok? ¿Quién de ustedes trabaja en una empresa? Ok. ¿A quién de ustedes en esas empresas les dieron cursos sobre trabajo en equipo, liderazgo, ¿verdad? Bueno, y ustedes son tremendos líderes y trabajan siempre en equipo y todo, ¿verdad? Bueno, déjame comentarte una cosa. La realidad es que hoy está de moda hablar de todas estas cosas. Hoy vivimos en un tiempo en el que el humanismo, esta corriente filosófica que coloca al hombre como el centro del universo, es prácticamente la religión oficial. No importa si la gente cree en una religión o cree en otra, o lo que sea, al final, normalmente lo que hace es que coloca al ser humano y se coloca a sí mismo como el centro del universo. Esto es lo que se llama el humanismo. Hoy en día, si tú estudias un poco corrientes filosóficas, y si no, pues no te preocupes, hay dos o tres corrientes que definen mucho nuestro mundo. La primera de ellas es el humanismo. La segunda es, sin duda, el materialismo. ¿De acuerdo? Y el materialismo, yo sé que ninguno de ustedes es materialista, seguramente, pero a mí me llama mucho la atención. Si tú le preguntas a alguien, ¿y tú eres materialista? No, de ninguna manera. Pero la realidad es que somos mucho más de lo que te imaginas. Estamos mucho más influidos, pensando que los satisfactores van a satisfacer nuestra vida de lo que tú te imaginas. La tercera corriente que define mucho nuestra época actual es lo que se llama el hedonismo. ¿Sabes lo que es eso? El hedonismo es una corriente filosófica que te hace pensar que todo lo que es placentero está bien. Entonces, hoy la gente está solamente pensando en cuándo van a ser sus siguientes vacaciones, cómo va a poder relajarse el fin de semana, qué va a poder hacer para... Todas estas cosas, ¿no?, corresponden a esta corriente de pensamiento que se llama hedonismo. Estas tres corrientes básicamente definen nuestra sociedad actual. Esa es la realidad. Y dentro de todo esto, ¿no?, nosotros tratamos de influir en la gente, enseñándole básicamente que tiene que trabajar en equipo y ser un líder y hacer no sé cuánto. Toda una serie de cosas que ya sabes. Si no estás muy acostumbrado, vete ahorita al Sambors y vas a encontrar una pared entera sobre cosas de superación personal. Y en el fondo, aunque algunas de ellas pueden ser prácticas para algunos tipos de trabajo o para algunas responsabilidades laborales, pero en el fondo no hacen nada por nuestras vidas. Y lo que sí hacen muchas veces es enseñarnos valores contrarios a los que la Biblia nos enseña con respecto a estos mismos principios. El día de hoy vamos a estar hablando del liderazgo. Y tú vas a decir, una plática de liderazgo el domingo en un estudio, pues no tiene nada que ver. Tienes razón, pero no vamos a hablar de liderazgo como tú has escuchado. De lo que vamos a hablar es de cómo tú tienes que tomar tu responsabilidad como líder de tu casa, de tu hogar, como líder de tu familia, como líder de tus hijos, como líder en los lugares donde Dios te ha puesto, para de esta manera poder influir en una forma correcta en la vida de los demás. El ejemplo más importante de liderazgo que tú y yo podemos sin duda tener es el del Señor Jesucristo. Y hoy tú y yo vamos a empezar a ver a través de la vida de un personaje de la Biblia, vamos a empezar a ver los principios que pueden hacer que tú aprendas a ser un líder cristiano, es decir, un líder en los fundamentos de la palabra de Dios, que van a permitir que tú cumplas con el ministerio y con las funciones que Dios te ha dado en la vida. Una vez una persona me dijo, no, yo la verdad es que yo no soy un líder de nada. Y le dije, estás equivocado, estás casado y tienes hijos. Entonces, más bien, si tú no quieres tomar tu posición, entonces sí no eres un líder de nada. Pero si tú tomas tu posición conforme a lo que enseña la Biblia, tú eres el líder de tu esposa, o así debería ser, y debes ser el líder de tu familia, de tus hijos. Y tú tienes que aprender a vivir de esta manera y hacer esto. Me encontré unas estadísticas que quiero compartir con ustedes que simplemente nos dicen la falta de estos principios en el mundo. Perdón, está en inglés, no lo encontré en español. Esto es por región. ¿Cuánta gente piensa que hay una crisis de liderazgo en el mundo?
En Asia, bueno, nada más dice, para ponértelo fácil, todo lo que veas en color café o color rojo quiere decir que piensan que hay una crisis. ¿Ok? Entonces, en Asia, el 84% de la gente cree que hay una crisis de liderazgo. Bueno, en Europa es peor, 86%. En Latinoamérica, 86%. A ver, ¿quién de ustedes cree que de verdad tenemos un liderazgo tremendo? Ok, ya, ustedes son parte de la estadística. Medio Oriente y África igual. América del Norte, el 92%. En Estados Unidos, el 92% de la gente cree que no hay líderes ya, que hay una crisis terrible. Igual que en el África subsahariana. ¿No te parece impresionante? Por eso ves este tremendo abstencionismo en las elecciones, de cualquier tipo de lo que sea, da igual. Por eso ves esa falta de respeto hacia los líderes de la policía, del ejército, incluso de las instituciones religiosas o de las instituciones de beneficencia, etcétera, ¿no? Hay un total sentimiento de que ya no hay líderes en el mundo y que no se puede confiar en ellos. Aquí sí te vas a echar a llorar. Este índice nos dice quiénes son los líderes más confiables, ¿ok?, según la gente en general. El último lugar, el peor lugar, son las organizaciones religiosas. El primer lugar, tampoco muy bueno, francamente, bastante malo, pero el primer lugar son las organizaciones de caridad que no tienen fines de lucro. Los negocios, la educación, y los políticos o el gobierno casi igual que las organizaciones religiosas en el peor lugar. O sea, nadie confía en sus líderes religiosos y nadie confía en sus líderes políticos. No te da... A mí me dio escalofríos. Cuando yo vi esto dije, híjole. La siguiente vez que diga, oye, yo soy un pastor, voy a decir, soy un pastor de a veras. O sea, para que me crean, porque si no... Bueno, fíjate. 86% de la gente que cree que hay una crisis mundial en cuanto al liderazgo, dice que un líder debería tener una perspectiva global. Si yo uno esta gráfica con la anterior, ¿sabes qué nos dice? Los cristianos no tienen una perspectiva global. ¿Cómo? Eso debería caracterizarnos a ti y a mí. La gran comisión dice, id hasta lo último de la tierra predicando el evangelio y haciendo discípulos. Y sin embargo pareciera que la gente cree que no lo hacemos. Porque a lo mejor es que no lo hacemos, ¿verdad? Colaboración, tampoco nos perciben así muchas veces, ¿cierto? Muchas veces se habla de las iglesias cristianas, me dan igual las religiones, vamos a hablar de nosotros mismos. A veces se habla de nosotros mismos como muy excluyentes, ¿cierto? Comunicación, bueno, aquí tenemos mucha comunicación informal, pero buenísima, ¿no? Compromiso con la justicia. Estarían esperando que un líder cristiano tenga un compromiso con la justicia, que diga, oye, esto es correcto, esto no es correcto. Esta semana escuché una entrevista que le hicieron a una de las cantantes cristianas que está más de moda en este momento. Se llama Lauren Daigle. Entonces todas las chicas jóvenes seguramente la conocen muy bien. Tiene una voz preciosa, unas canciones muy lindas y todo. Entonces le hicieron una pregunta en la entrevista. Le dijeron, ¿qué opinas sobre la homosexualidad? No supo qué decir. Y cuando le dijeron, ¿crees que es un pecado? Dijo, bueno, en realidad la Biblia no lo dice y yo no soy quien, yo no soy Dios, yo no soy quien para decir sí o no. Yo cuando leí la entrevista dije, la Biblia no lo dice, por favor denle una que tenga todas las páginas a la señorita, porque creo que no las ha leído. Pero por otro lado me llamó mucho la atención, toda la respuesta fue completamente evasiva, para no tomar una posición al respecto. Esto en realidad es lo que la gente espera de nosotros. ¿Sabes qué es increíble? A la gente le molesta que hables en contra de la homosexualidad, pero en el fondo es lo que espera. O espera que hables en contra del pecado, aunque le moleste, aunque no le guste, pero está esperando que lo hagas. Como si fueras un cristiano, pues debería hablar de eso. Es lo que esperaría, ¿no? Y a veces no sucede de esa manera. Y bueno, planeación a largo plazo, pues esto ya, ¿qué te cuento? Esto es otra cosa. Entonces, el día de hoy, lo que vamos a hacer es que vamos a platicar un poco sobre un personaje en la Biblia que nos va a enseñar a cómo tomar nuestro lugar. Este personaje se llama Nehemías.
Yo sé que nuestra plática de hoy tiene un formato un poco distinto de lo que es una predicación normal, y les voy a pedir que me disculpen por ello, pero en realidad este es un tema del que yo quiero hablar porque veo cada vez más familias cuyos padres o esposos no quieren tomar su lugar. Veo cada vez más padres, papá y mamá, que no quieren tomar su lugar como papás. Entonces, en los matrimonios, yo veo profundos problemas generados porque el hombre no actúa como tal y la mujer no actúa como tal. Entonces, la mujer quiere tomar las decisiones que le corresponden al hombre y el hombre quiere hacer las cosas que le corresponden a la mujer. Y entonces aquello se vuelve un desorden. De la misma manera, hoy tú y yo vemos como los padres de familia están simplemente dejando a la responsabilidad de la educación y del cuidado de sus hijos a los colegios o a las universidades. Incluso, y a veces todavía más, cuando son cristianos. Como llevo a mi hijo a una escuela cristiana, seguro que lo van a educar bien. Todas las responsabilidades de ellos. Quiero decirte que no es así, pero estás cediendo tu responsabilidad. Veo a muchas personas que tienen un negocio propio o que tienen su trabajo y que actúan como creyentes de las 6 de la mañana a las 8 en el mejor de los casos, y luego a las 9 guardan su Biblia, y de las 9 a las 6 viven como cualquiera o peor, y luego a las 7 de la tarde que llegan a su casa otra vez son cristianos piadosos, ¿no? Y esto es básicamente porque no aprenden a tomar su lugar, su responsabilidad. Cuando tú y yo hablamos de líderes, no estamos hablando de que mañana tú y yo seamos los presidentes de la Coca-Cola, eso no es importante. Si algún día Dios te da la oportunidad de ser un líder en esos términos, gracias a Dios y qué bueno. Pero tú tienes que aprender, independientemente de tu posición, tú tienes que aprender a cumplir con las responsabilidades que Dios te ha dado a ti. Y si eres el hombre de la casa, sí tienes que ser el hombre de la casa. Y si eres la mujer de la casa, sí tienes que ser la mujer de la casa. Y si eres el padre o la madre de familia, sí te tienes que comportar como tal. Y si eres el líder de una iglesia, te tienes que comportar como tal. Si eres un pastor, tienes que ejercer como tal. Y si quieres dar estudios de la Biblia, pues tienes que ejercer como tal. A mí me impresiona mucho cuando en Timoteo Dios nos dice, el que anhela obispado, obispado, buena obra desea, ¿cierto? Oye, tienes una buena intención, lo que quieres hacer es servir y todo. Pero ¿quieres servir? Mira, aquí está la lista de las cosas que tienes que cumplir. Tienes que tener a tu familia en sujeción, tienes que ser un buen esposo, un buen padre, porque si no eres eso, ¿cómo vas a enseñar en la iglesia? Nada más vas a ir a engañar a la gente. Nada más vas a ir a decirle a la gente que puede vivir lo que tú no vives. Y eso es un engaño al final. Entonces, Dios quiere que tú y yo aprendamos a tomar nuestro lugar en todos los sentidos. Y para ello el día de hoy me gustaría utilizar un personaje que nos enseña de verdad cómo ser un líder. Se llama Nehemías. Vamos a empezar a hablar hoy de él. ¿No? Lo primero de lo que te quiero hablar, antes de que hablemos de la situación de Nehemías, es de algo que define lo que es ser un líder en Cristo contra lo que es ser un líder en este mundo. Un líder cristiano está llamado, ¿sabes a qué? A servir. Un líder en el mundo está llamado a ser servido. ¿Verdad que sí? ¿Tú sabes qué me impresiona mucho? Una de las muchas cosas que me impresionan mucho del arresto la noche que detuvieron a Jesús. Tuvieron que preguntar quién era. ¿Quién es Jesús? ¿No? Judas tuvo que llegar y darle un beso para que lo identificaran. Si hoy en día tuvieran que arrestar a uno de nosotros, a lo mejor sería muy fácil, ¿no? Porque en lugar de servir estaríamos siendo servidos. Jesús tomó la decisión de servir y por eso fue el líder extraordinario que fue. Hoy en día los líderes humanos se dedican más bien a ser servidos. Yo tomo una posición de liderazgo y entonces tengo a mucha gente a mi cargo, o a mucha gente que me hace mis cosas, o a mucha gente que me ayuda, o a mucha gente que de alguna manera me sirve para que yo no tenga que hacerlo. Bueno, esta es una diferencia dramática. Si tú quieres servir a Cristo, es aquí arriba. ¿Ok? Jesús trató de explicar esto a sus discípulos la noche de la última cena. Se acercó con ellos y empezó a lavar sus pies. Todos dijeron, ¿qué está haciendo Jesús? Pedro fue el único que se atrevió a expresar su duda diciendo, Dios, ¿cómo es posible, Jesús, que tú me estés lavando a mí los pies cuando en realidad tú eres el más importante, yo soy el que debería hacerlo contigo? Y Jesús le dijo, si tú no me permites que te lave los pies, no tienes parte conmigo. Entonces, para Pedro esto fue muy difícil de entender esa noche.
Pero lo que Jesús le estaba enseñando es, si tú quieres servir a Dios, entonces se trata de que sirvas. Y te tienes que hacer como el menor. Y te tienes que hacer como el menos importante. Y tienes que priorizar las cosas o las necesidades de los demás, incluso por encima de las tuyas. Mi impresión es escuchar a Pablo diciendo, me he gastado a mí mismo y todo lo que tengo por ustedes. ¿Sabes cuáles eran las posesiones del apóstol Pablo cuando murió? Absolutamente ningunas. Él se había entregado a sí mismo y todo lo que tenía para servir a unos que a veces ni siquiera reconocían completamente su ministerio. Hay una iglesia a la que le dice, amándoos más, cada vez soy amado menos. Así decía. Hablaba de los judíos y decía, yo daría mi vida y estaría dispuesto a hacer un anatema con tal de que todo el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, viniera a Cristo. Esta era la posición de Pablo. Yo quiero servir, no ser servido, quiero servir. ¿De acuerdo? Esto es lo primero que tú y yo tenemos que entender. Ahora, si esta ecuación no nos parece, todo lo demás de lo que vamos a hablar en la mañana carece de sentido. Porque esto es a lo que Dios te está llamando. Yo veo muchas personas que quieren servir, dicen, oye, yo quiero servir, entonces quiero ser un pastor. Pero después la actitud no es de servicio. Entonces, su ministerio nunca puede ser tan amplio como Dios quisiera que fuera. Tú tienes que estar dispuesto a servirle a la gente. ¿Cierto? Yo veo muchas personas que dicen, no, yo quiero servir, pero cuando reciben una llamada a las 12 de la noche, ya no les gusta la idea de servir. Se acabó la broma. No, qué imprudente. Claro que es una imprudencia, desde luego, pero independientemente de eso, tú te estás colocando en la posición en la que dices que quieres servir. Y para servir a Dios, tienes que servir a los demás. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Qué domingo? Déjame hacerte una pregunta muy rápida. ¿Es posible que tú y yo apliquemos los principios del liderazgo cristiano a otros ámbitos de nuestra vida? Los negocios, la política, las artes, las ciencias. ¿Es eso posible? ¿Tú crees que sí? Muy bien. Qué bueno que están de acuerdo porque lo vamos a ir viendo toda esta mañana. Pero muchas personas piensan que no es posible. Yo recuerdo hace muchos años, yo tenía una relación con una persona que me decía, no, tú tienes que definirte. O sea, está bien, tú sigues a Cristo y todo, pero en el negocio no. Yo le decía, es que yo no soy dos personas, soy la misma. Entonces, por supuesto que soy responsable de mi trabajo, de mi negocio, lo que sea, pero yo voy a seguir predicando a Cristo ahí. Y voy a seguir teniendo los mismos principios y las mismas ideas en un lugar que en el otro. A veces pensamos que se puede separar. Esto es mentira. Vivimos en un mundo que nos enseña a separar las actividades. ¿Has oído hablar de esto del balance de vida? Esto es un cuento chino. ¿Cuál balance de vida? O sea, no. Hasta las 5 tú eres ejecutivo, a las 6 eres papá, a las 8 eres esposo y a las 10, no sé, otra actividad que se te ocurra. No es así. Eres el mismo todo el día, todos los días de tu vida. Y tienes que aplicar los mismos principios a todas tus actividades, a toda tu vida, siempre exactamente de la misma manera. Esto es muy importante que tú y yo lo entendamos. No somos cristianos de medio tiempo. La otra vez una persona me dijo, oye, entonces tú eres un pastor de medio tiempo. Le dije, no, mira, de tiempo completo, nada más que en algunas horas del día trabajo en otra cosa, ¿me entiendes? Pero no te quitas la camiseta y te pones la otra. Eres la misma persona siempre. Y así lo debes ver. Dice la Escritura, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Todo lo que hagamos. ¿Ok? Ahora sí vamos a hablar un poco de Nehemías. ¿Sabes quién era Nehemías? Nehemías era un líder muy especial. Nehemías vivió en una época en la que el pueblo de Israel había sido llevado como cautivo a Babilonia. ¿De acuerdo? Israel vivía entonces en una cautividad y, conforme a la promesa del profeta Jeremías, 70 años después de haber sido destruido Jerusalén o de haber sido conquistado Jerusalén y llevados al cautiverio, 70 años después, Dios mueve las cosas para que el pueblo de Israel regrese otra vez a Jerusalén. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien?
Ok. Y dentro de este primer regreso hubo un personaje extraordinario, un hombre llamado Esdras. ¿Se acuerdan de Esdras? El libro de Esdras. Esdras era ¿qué? Un sacerdote. Y Esdras fue un hombre que tuvo una participación extraordinaria para volver el corazón de Israel hacia Dios. Quiero decirte que durante estos 70 años Dios tuvo que hacer muchas cosas. Ellos cayeron en la cautividad por su rebeldía en contra de Dios. Cayeron en la cautividad por toda la forma equivocada de vivir que ellos tenían. Y después de esos 70 años, mientras ellos vivían en el cautiverio, Dios comenzó a levantar personas fieles que empezaron a orar por su nación, empezaron a orar por su regreso y empezaron a vivir con la santidad necesaria para poder ser luminares en el lugar donde los habían llevado. Uno de estos hombres se llamaba Daniel. Daniel fue un extraordinario profeta que además, ¿no?, tuvo una posición tremenda desde el punto de vista político, desde el punto de vista institucional en los países en los que estuvo, llevando incluso a Cristo a varios reyes. Una cosa extraordinaria. Y este Daniel oraba y oraba porque Dios trajera un regreso a Israel. Cuando él se dio cuenta que estaban cerca de cumplirse los 70 años, dice la Escritura que dejó todo y se concentró en orar especialmente porque Dios llevara de regreso a Israel. Qué increíble, porque finalmente en el año 70, conforme a la promesa de Dios, el pueblo de Israel se empezó en forma milagrosa a mover otra vez hacia su nación y hacia la ciudad de Jerusalén. Pero a Israel le pasó lo que muchas veces nos pasa a ti y a mí. Se quedaron a medias. ¿Has oído hablar de eso? Sí, Señor, yo quiero que transformes mi vida y yo quiero que tú... Y Dios empieza a hacer cosas y de repente poco a poco empezamos a relajarnos y entrar en un modo automático. Bueno, Dios, ya nos has bendecido, ya has hecho, ya. ¿Sabes qué es increíble? El pueblo de Israel regresó y reconstruyó lo primero, el templo. Esto era muy importante. Este era el centro de la vida espiritual de Israel. Y el templo de Jerusalén fue reconstruido en la época de Esdras. Y después, ¿sabes qué empezaron a hacer? Empezaron a reconstruir sus casas. Pero habiendo pasado años, la muralla de Jerusalén estaba todavía derruida. Se habían acostumbrado a vivir así. Se habían acostumbrado a que, a pesar de que habían reconstruido alguna casa, o sus casas, vivían entre escombros. ¿Sí? Las murallas tiradas, entre escombros. Todavía se veían las puertas quemadas de Jerusalén. Y además estaban a expensas de cualquier ataque de sus enemigos. Esta es muchas veces la situación en la que los creyentes estamos. Sí, ya tenemos a Cristo en nuestro corazón. Sí, Dios está haciendo todo un trabajo en nuestras vidas. Sí, Dios ha empezado a hermosear nuestras casas, ha empezado a hermosear pero las murallas están tiradas. Estamos sin defensa, vivimos supeditados a los posibles ataques del enemigo. Y todavía sin la dignidad necesaria. Quiero hacer aquí un paréntesis muy rápido para explicar la diferencia entre dignidad y orgullo. El orgullo es un pecado. ¿Sí lo tienes claro? Bueno, entonces ¿por qué sigue siendo orgullo? No, es cierto. Pero la verdad es que hay mucho orgullo muchas veces en nuestra vida. El orgullo es algo que normalmente traemos cargando. Pero el orgullo es un pecado. El orgullo es cuando tú crees que debes controlar tu vida y no dejársela a Dios. El orgullo es el que te lleva a pensar que tú debes ser el centro de atención de Dios y el centro de atención de todas las cosas que suceden a tu alrededor. El orgullo es ese que no te deja tranquilo pensando que todas las demás personas deberían darte el lugar que tú crees que debes tener. Eso es el orgullo. La dignidad es cuando tú crees lo que Dios dice sobre ti y vives en consecuencia. Señor, tú dices que yo soy un hijo de Dios y yo voy a vivir como tal. No tengo de qué estar orgulloso porque eso no depende de mí. Tú me has hecho así, pero yo voy a vivir como tal. Señor, tú me has dicho que yo debo servirte y que soy un embajador en tu nombre y yo me voy a comportar de esa manera y me voy a vestir de esa manera y voy a hablar de esa manera porque tú me has hecho de esta forma. Eso es vivir con dignidad y es muy diferente que vivir con orgullo. Es muy importante que tú y yo lo entendamos. En Israel
se había perdido la dignidad. Es decir, ellos podían vivir entre escombros. Eso es vivir sin dignidad. El pueblo de Dios tenía que salir y apartar las piedras de delante de su casa, porque no habían tenido la disciplina para poder reconstruir la muralla, porque tenían muchos temores sobre sus enemigos, porque de esta misma forma pretendían no llamar mucho la atención. Como muchas veces hoy los creyentes prefieren tener una vida gris y no llamar mucho la atención de los demás diciendo que son hijos de Dios. A veces que le dicen, ¿por qué no te has identificado como creyente? No vaya a ser que falle yo y lo tropiece. No, pues mejor no falles, mejor habla de Cristo y mejor haz las cosas bien. Pero muchas veces tú y yo tenemos la impresión, ¿no?, de que lo que tenemos que hacer es ser de la secreta, ¿no? O sea, identificarnos lo menos posible, no vaya a ser. Hace un tiempo me hicieron el favor de regalarme, ¿saben lo que es un ictus? ¿Sí? Bueno, un ictus es un pececito. Los primeros cristianos no se identificaban con una cruz. Y esto es porque pues, era muy peligroso, ¿verdad? Por las persecuciones. Entonces se identificaban a través de una silueta de un pez. Dios había dicho que haría a sus discípulos pescadores de hombres. Y es por eso que se identificaban de esta forma. Y entonces ellos colocaban en algunos lugares solamente una silueta, y cuando alguien se acercaba, terminaba la silueta para identificarse con ellos. Después se le llama ictus, no se llamaba así al principio, porque después se incluyeron unas letras en griego que van en medio, ¿verdad? Que significan básicamente Jesús, Hijo de Dios y Salvador. Eso es lo que significa, básicamente. Son iniciales en griego. Pero por supuesto esas iniciales no las pusieron al principio. Esas las ves hoy en sociedades bíblicas, las ves en las librerías cristianas, pero eso no fue inmediatamente, ¿no? Bueno, con eso se identificaba. Hace poco una persona me regaló un ictus para que lo pudiera usar en el coche, ya sabes, ¿no? Entonces alguien inmediatamente me dijo, no lo vas a pegar en el coche. ¿Por qué? O sea, daña la pintura. No. No vaya a ser que luego hagas algo mal y entonces digan, mira, un cristiano y lo hace muy mal. Dije, bueno, tienes razón, pero más bien si lo pongo me tengo que comprometer a vivir bien, ¿cierto? O de lo contrario me pongo una máscara todas las mañanas cuando salga de mi casa, porque si alguien me conoce, pues entonces, y no le cedo el paso o lo que sea, pues imagínate, ¿verdad? Entonces mejor me pongo una máscara en la mañana, ¿no? ¿Sabes? Muchas veces tú y yo no nos queremos identificar, y esto hace que no vivamos con la dignidad que Dios nos enseña que debemos vivir, ¿de acuerdo? Bueno, así estaba Israel. En lugar de identificarse, somos un pueblo que Dios cuida, mejor no pongamos nada en las murallas y pues, pasamos a ir como inadvertidos, ¿verdad? Quiero decirte que cuando Nehemías escuchó estas historias, él dijo, yo no puedo estar así, yo tengo que regresar. ¿Sabes qué me encanta de Nehemías? Yo tengo que regresar. Como aquel profeta al que cuando Dios le explica lo que quiere hacer, le dice, Dios, heme aquí, envíame a mí. Hoy en día muchas veces tú y yo estamos pensando que sea el que está sentado en la mesa, la silla de al lado. Oye, que sale al campo misionero. Pues este tiene buena pinta para eso, ¿no? O sea, este se ve bien, ¿no? Y yo, no, pues yo no, ¿no? Oye, hay que hablar de Cristo. Sí, voy a llamar a fulanito para que me ayude con el invitado que traje. No, prepárate para hablarles de Cristo. Haz lo que tienes que hacer. Pero muchas veces lo que pasa es que tú y yo simplemente no queremos asumir esas responsabilidades. Queremos que alguien más las tome, el pastor, alguna persona más las tome. Bueno, ¿sabes qué dijo Nehemías? La situación está muy mal, tengo que ir. Tú dices, esto es un acto de orgullo, él pensaba que él podía hacerlo todo. No, ¿sabes? Le daba tristeza escuchar las historias de las murallas tiradas. Le daba tristeza imaginarse a las personas viviendo entre escombros. Le daba tristeza que eso sucediera. ¿Sabes? Esta indignación que hubo en el corazón de Nehemías es una constante en muchos hombres de Dios. Muchos años atrás hubo un jovencito llamado David, antes de que fuera rey, era un jovencito, cuidaba las ovejas de la familia, el más joven de sus hermanos. Y un día su padre le dice, o lo mandan con comida y eso para que vaya a visitar a sus hermanos que están en el frente de batalla, que se están enfrentando con los filisteos. Cuando David llega a este lugar, ve que no hay un conflicto todavía. Todos los días se ponían enfrente los dos ejércitos y entonces salía un hombre de las filas del ejército filisteo, un hombre llamado Goliat, ¿no? Y retaba a alguien de Israel para luchar con él. Ahí estaba Saúl, el grandote, ¿no?
el que era más alto que todo, pero ahí estaba. Ahí estaban todos los soldados, pero ninguno se atrevía a pasar al frente. Y aquel jovencito, cuando escuchó las palabras de Goliat, dijo, ¿quién es este incircunciso? Así dijo, ¿quién es este incircunciso para que esté hablando en contra de los ejércitos del Dios de Israel? A ver, ¿qué está pasando? Decía, ¿cómo es posible que nadie se indigne cuando este hombre está poniendo en duda que Dios puede darle la victoria a Israel? ¿Cómo es posible? Decía David. Dice la Escritura que sus palabras fueron escuchadas. Alguien lo oyó y dijo, wow, este sí es un valiente, chiquitín pero valiente. Y llegaron corriendo y le dijeron entonces al rey. El rey dijo, bueno, pues ya que quieres pasar, pues invitado, ¿verdad? Ya sabes. No había mucha gente esperando, así es que lo pasaron rápido, ¿verdad? Y entonces le dieron la armadura, la espada y todo, y probó a caminar con aquello y ni siquiera podía caminar. No estaba listo. ¿Qué hizo que David fuera tan valiente? ¿Su tamaño? ¿Su fuerza? ¿Su capacidad militar? Cuando le dieron la armadura, ni siquiera sabía ponérsela. No podía caminar con ella porque no estaba acostumbrado. ¿Qué fue lo que le dio tal valor a David? Su confianza en el Señor. La dignidad con la que Dios le había enseñado a vivir. Dios le dijo, David, no importa tu tamaño, no importa tu complexión, no importa tu capacidad, no importa tu edad, yo te he bendecido. ¿Y sabes qué sucedió? Pasó al frente y derrotó a Goliat. Y de esta manera salvó a Israel. Muchas veces, tú y yo estamos demasiado preocupados por todos los peros, por todas las dificultades, por todas las cosas que se ponen delante de nosotros. Y esto nos hace que no vivamos con la dignidad que debería vivir un hijo de Dios. Nehemías decía, pues yo no soy nadie, pero si Dios me quiere usar, Dios me va a poner adelante del pueblo de Israel y las cosas van a cambiar. Dignidad, no orgullo. Este hombre estaba tomando la posición que le correspondía. Heme aquí, envíame a mí. Señor, usa mi vida, haz lo que tienes que hacer. Hoy en día tú y yo podemos vernos al espejo y vernos poca cosa. Quiero decirte que eso me ha pasado muchas veces. Antes de una campaña evangelística, antes de esto, me veo en el espejo y digo, Dios, no soy suficiente. O sea, esa es la realidad. Pero tú sí eres suficiente para darme la victoria que yo no puedo obtener por mí mismo. Como David pudo tener la victoria sobre Goliat, como Nehemías pudo reconstruir lo que era prácticamente un proyecto imposible, de esa misma forma Dios puede usar tu vida. ¿Sabes qué he aprendido sobre todo en los últimos días? Que para que Dios se glorifique, tiene que haber proyectos imposibles. Porque los posibles los hace cualquiera. ¿Estás de acuerdo? O sea, si algo es posible, pues invitamos al Señor de fuera que venga y los haga, ¿verdad? Pero lo que Dios te pide que hagas es imposible y por lo tanto Dios se puede glorificar en ello. Es bien importante que tú y yo lo entendamos, porque a veces limitamos a Dios en las cosas que puede hacer en nuestra vida por nuestra incredulidad. Nehemías no solamente creía, sino que además dio el paso al frente. Yo escucho muchas personas que creen pero no se mueven, o sea que no creen nada. La fe es activa, no es pasiva. Si tú estás sentado ahí y cuando te dicen que te levantes, no te levantas, no estás creyendo. Simplemente estás escuchando y estás aceptando, pero no estás creyendo. El día de hoy iba a ser un experimento, pero la verdad es que me pareció muy agresivo y dije a alguien le va a afectar el corazón. Pero iba a pedir a alguien que se quedara afuera y que gritara fuego, a ver quién creía. Pero no lo hice porque dije, se nos va a morir alguien ahí, o yo mismo, ¿verdad? Pero si tú sabes que si en este momento sonara la alarma, si tú crees que está pasando algo, te levantas y te vas, ¿verdad que sí? Pues sí, dices, oye, pues sí, me tengo que ir, ¿verdad? Pero si tú te quedas en tu lugar, quiere decir que no creíste el sonido de la alarma, dijiste, no, eso fue un mal funcionamiento, no lo creíste. Esto es lo mismo que sucede con la palabra de Dios. Cuando tú y yo la oímos, y esto no nos lleva a actuar, es que no la creímos. Esa es la realidad. Cuando tú dices a las personas que hay un mundo entero que necesita de Cristo y tú no les hablas de Cristo, es que no lo crees. Crees que el tema está resuelto o que no tiene importancia y estás equivocado. Nehemías entonces dio un paso al frente y dijo, yo sí voy a tomar mi responsabilidad y yo sí voy a ir a Jerusalén y voy a hacer lo que tenga que hacer para que las cosas cambien. ¿Sabes qué? Me encanta este versículo, porque Nehemías no esperaba ninguna recompensa.
Casi todos los líderes esperan recompensa, ¿te has dado cuenta? Oye, ¿quieres tomar el liderazgo de sí, y esto cuánto me va a reportar económicamente, o cuánto me va a ayudar, o cuánto me va a dar, o qué va a pasar, ¿cierto? Nehemías no tenía ningún interés en eso. Ni siquiera quería ser el líder de Israel. Esto es increíble. Cuando Nehemías termina la reconstrucción de las murallas, ¿sabes qué hace? Llama a los sacerdotes, celebran, Nehemías agarra sus cosas y se va de regreso. Ya terminé. Ese era el gran momento de Nehemías. Era el momento de convertirse en el rey de Israel, o convertirse en la persona más importante, más influyente en Israel. ¿Sabes qué hizo? Sus maletas y se regresó. Qué bruto. Eso es el ejemplo de un líder. Señor, yo voy a hacer aquello para lo que me llamaste y no me voy a aprovechar de ello. Nunca. Nunca. Solo voy a hacer lo que tú me pediste. ¿Ahora entiendes la posición de Pablo? Nunca se quedó como pastor de una de las iglesias que él formó. Lo pudo haber hecho, ¿no? Se pudo haber quedado en Corinto, en Éfeso. Bueno, en Éfeso no le iba muy bien, pero ahí tal vez no, pero se pudo haber quedado en alguna de las iglesias Tesalónica, ¿no? Donde la cosa estaba un poco más tranquila, ¿no? Y entonces él hubiera sido atendido por todos los creyentes. Imagínate, todos los creyentes en Tesalónica. Pablo se quedó aquí, háganle una casa a Pablo. O sea, hubiera tenido una vida muy cómoda. Pero Pablo decidió hacer lo correcto. Colocar a una persona a cargo, agarrar su maleta y continuar su camino. Esta es una característica de un líder cristiano. No busca lo suyo, busca lo de los demás. De eso se trata, servir. Y es por eso que Dios, orando, le dice a Dios: Dios, acuérdate de mí para bien, Dios mío, de todo lo que hice por este pueblo. ¿Sabes qué me impresiona esta oración? Dice, no me lo van a reconocer. Nadie me va a pagar por esto. No es lo que busco, Dios. Busco que seas tú el que te acuerdes de mí por lo que hice por ti. Si tú quieres servir, enseñar la Biblia, ser un pastor, lo que tú quieras, porque de esa manera tú te vas a beneficiar, por favor, ni siquiera lo intentes. No funciona de esa forma. Si tú quieres ser padre para beneficiarte, te equivocaste de profesión. Los padres no se benefician de los hijos. Los padres se entregan siempre por sus hijos. Si tú quieres ser el líder de tu casa y ser un buen esposo, nunca pienses en ser servido. Piensa siempre en servir, porque esto es lo único que va a hacer que tu matrimonio tenga estabilidad y pueda ser para la gloria de Dios. Nada más. Estoy insistiendo mucho en este tema de servir. ¿Sabes por qué lo hago? Porque no es natural para nosotros. Porque a todos nos gusta ser servidos. ¿No es así? ¿A quién no le gusta ir a una cafetería y que le traigan la comida? Pues que sí, ¿verdad? Y ahorita van a salir de aquí y van a decir, bueno, voy a ir a tomar un pastelito y que me atiendan bien y ya sabes, ¿no? Bueno, es que eso nos gusta en forma natural, ¿no? Pero no es así como Dios nos quiere, porque la Biblia dice que es más bienaventurado dar que recibir. Cuando tú y yo servimos sin ninguna intención a cambio, sino solamente la de servir al Señor, tú y yo somos verdaderamente felices. Esa es la realidad. ¿Les parece bien si hablamos de cuáles son los principios correctos para ser un líder? ¿Sí? Ahí va el primero. La entrega y el cargo. Fíjate lo que dice la Escritura. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta. Y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Fíjate la reacción. ¿Cómo reaccionas tú cuando te dicen, oye, las cosas andan muy mal? Oye, la gente qué mal está. Oye, el mundo está muy mal. El otro día una persona me dijo, el mundo está tan mal que ojalá Cristo regresara de inmediato. ¿Y no te preocupa tu vecino que no se ha convertido todavía? No, ya se convertirá o no, ya ese es su problema. ¿Cómo? ¿Qué me estás diciendo? Muchas veces tú y yo tenemos esa actitud. Fíjate cuál fue la actitud, la reacción de Nehemías. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré. E hice duelo por algunos días. Y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. O sea, a Nehemías esto lo quebrantó. Dijo, ¿pero cómo? Esto no puede ser. Esto no es un buen testimonio. Esto no es lo que debe estar viviendo el pueblo de Dios.
Esto no está bien. Le afectó de tal manera que dice que se echó a llorar. Se echó a llorar. Se puso a ayunar durante varios días. Se puso a orar y a clamar a Dios. Esto es lo primero que un líder tiene que hacer o que tiene que vivir. Tiene que vivir con una entrega total de su vida y tiene que tener un cargo por los demás. Si tú no tienes un cargo por las personas, no les vas a poder servir nunca. Porque siempre verás sus defectos de tal manera que esto te impedirá servir. Y entiendo, naturalmente es muy fácil ver los defectos. Y hay veces que te cansan. Eso también es cierto. Oye, me he portado bien con esta persona los últimos 20 años y esta persona la verdad que pues no reacciona bien. Y entonces esas cosas muchas veces nos molestan. Pero tú tienes que aprender a tener un cargo por las personas, un cargo por los demás, un cargo real y profundo por la vida de los demás. ¿Alguna duda hasta aquí? 3 características básicas de un líder: humildad, mansedumbre y oración. Fíjate bien. Y dije: te ruego, oh Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo. Esta es la oración de una persona con humildad. Señor, reconozco que eres extraordinario. Reconozco que eres grande, temible, el Señor de los cielos. Eres tú el único que puedes hacer las cosas. Y porque reconozco eso, actúo con mansedumbre buscándote a ti, en lugar de irme yo corriendo a tratar de arreglar los problemas. Y oración. Un líder tiene que ser una persona que se ponga de rodillas. Señoras, les tengo una noticia. Sus maridos son bastante imperfectos. Ya se habían dado cuenta. Pero además tienen cosas que no van a cambiar. No van a cambiar. Así son. Y no van a cambiar a no ser que Dios los transforme de raíz y haga un cambio extraordinario en su corazón. Y la única forma de que eso suceda no es que ustedes los machaquen todos los días. Es que ustedes oren por ellos. O sea, tú puedes decirle todos los días a tu esposo: es que qué barbaridad, es que te pasa esto, y es que eres así, y es que eso. Lo más probable es que los cansen. Lo más probable es que haya conflictos. Ustedes tienen que aprender a ponerse de rodillas. Esposos, si ven a sus esposas imperfectas, la noticia es: así son. Sí lo son. Y no van a cambiar, aún en esas cosas esenciales que tanto les molestan, a no ser que ustedes se pongan de rodillas. Y que ustedes se pongan de rodillas para que sus vidas sean transformadas, y que ustedes se pongan de rodillas para que ya no les importe si no son transformadas. Y esto es probablemente lo más difícil. Hay veces que hay cosas esenciales que tú dices: pero es que esto tendría que cambiar. Pero es importante que tu corazón sea el primero que cambie, hasta que ya no te importe aquello que tendría que cambiar. Padres, si ustedes ven, aunque yo sé que todos los padres creen que sus hijos son perfectos y maravillosos y todo, pero sin duda también ven que tienen ciertas deficiencias, ciertas debilidades. Bueno, tu hijo no va a cambiar, tu hijo no va a prosperar, tu hijo no va a tener el ministerio que tú quisieras, tu hijo no va a ser exitoso si tú no te pones de rodillas a orar. Nehemías había aprendido eso. En Jerusalén había mucho que hacer, pero si no empezaba orando, no iba a suceder nada. Y si no le clamaba al único que puede hacer las cosas para que las hiciera, no iba a suceder nada. ¿Sabes cuál es el problema del liderazgo humano? El liderazgo humano nos vuelve soberbios. Nos hace pensar que nosotros tenemos la capacidad para resolver cualquier cosa. Esa es la realidad. Y como somos un poquito exitosos en algo, inmediatamente pensamos que somos exitosos en todo y que tenemos la razón en todo. Esa soberbia no nos ayuda en nada. El liderazgo, conforme la Biblia nos enseña, es el que vive siempre reconociendo que es Dios el único que puede hacer las cosas y al único que se puede clamar. Tú y yo tenemos un problema en el oído. ¿Sí sabías eso? Es que en el oído se produce el vértigo. Y cuando subimos a un tabique nos da vértigo.
Tenemos un problema muy grave. Cualquier pequeña victoria, cualquier pequeña bendición, la convertimos inmediatamente en algo que nos ensoberbece y que nos da vértigo. Tú y yo tenemos que aprender a vivir en humildad, en mansedumbre y dependiendo siempre de Dios en oración. Estas son las características de un líder. Un líder no es el que habla bien, un líder no es el que guía bien, un líder no. Esto es lo que hace un líder. ¿Vamos bien? ¿Sí? Muy distinto de lo que dice el mundo, ¿verdad? Por eso hay que recalcarlo mucho. Déjame seguirte leyendo. Nehemías tuvo un problema, él tenía un jefe, el rey. Y el rey empezó a ver que estaba Nehemías muy turbado. Y había un problema esto era muy peligroso, porque tú sabes que Nehemías fungía como copero del rey. Los coperos eran los que preparaban la bebida para el rey. Entonces, cuando un copero se ponía nervioso, el rey se ponía más nervioso, porque decía, está tratando de envenenarme, o algo no está bien. Imagínate qué riesgo, ¿cierto? Y cuando el rey ve a Nehemías mal, le dice, ¿por qué estás triste? A ver, explícame por qué tu rostro está triste. ¿Qué es lo que traes? ¿Qué es lo que traes cargando? Claramente el rey se había dado cuenta que Nehemías no estaba enfermo, así es que era un problema emocional. ¿Qué le dices tú a alguien cuando te dice, oye, ¿qué es lo que te pasa? Cuéntenme. No me pasa nada, no te preocupes. No, sí me pasa. Oye, ¿sabes qué? Estoy muy consternado porque estoy viendo tu vida, porque estoy viendo esta situación, y sé que solo Dios puede cambiarla. ¿Cuántas veces te has atrevido a hablar de esta manera? Bueno, Nehemías sí se atrevió. Le dijo, no es esto, le dijo el rey, sino quebranto de corazón. Y entonces Nehemías se puso nervioso, temió, dijo, oye, el siguiente paso es que me condenen, ¿verdad? ¿Sabes qué fue lo que hizo Nehemías? Rey, déjame contarte lo que me pasa. Escucho noticias sobre Jerusalén, el lugar de donde es mi familia. Y sabes, los muros están destruidos, todo derruido, todo hecho un desastre. ¿Cómo puedo estar contento cuando veo la debacle de mi pueblo? ¿Cómo puedo estar bien cuando escucho noticias que simplemente me dicen cuánto están sufriendo aquellas personas en Jerusalén? ¿Sabes qué hizo Dios por el valor de Nehemías? Ahí viene la respuesta del rey. ¿Qué cosa me pides? Está bien, Nehemías. Entiendo tu problemática, entiendo lo que te aflige. ¿Qué quieres? ¡Wow! ¡Qué oportunidad! El rey te dice, ¿qué quieres? ¿Qué necesitas? Y Nehemías se lo sacó la lista. Señor, lo primero que te pido es que me permitas ir. Necesito ir. Y el rey le dijo, de acuerdo. Lo segundo es, necesito un salvoconducto, para que sepan que vengo de tu parte, para que me respeten los enemigos. Y tercero, bueno, pues necesito, ¿qué cosas casi siempre se necesita? Pues un poquito de fondos, ¿verdad? De presupuesto. ¿Sabes qué es extraordinario? El rey le dijo, sí, todo lo que tú quieras. Dios le había dado gracia a Nehemías. ¿Sabes por qué le había dado gracia? Porque él empezó clamando a Dios, porque él empezó con una actitud humilde, porque él empezó con mansedumbre, buscando que Dios pudiera usar su vida. Y entonces, con este valor que solo Dios te puede dar, se identificó con la situación, se identificó con el pueblo de Dios, se identificó con el Señor Jesucristo, y de esta manera halló gracia a los ojos del rey, y Dios le dio todo lo que él necesitaba. Nunca tengas miedo de identificarte con Cristo. Te va a llevar muchas sorpresas en la vida cuando lo hagas. Esto es otra característica de un líder: valor y una capacidad para aprovechar siempre las puertas que Dios te abre. Estos son otra vez mansedumbre, ya platicamos de ello, pero estas otra vez son las características del líder. Fíjate qué es lo que hace. ¿Qué harías tú si te dijeran, mira, aquí está el salvoconducto, te puedes ir, tienes permiso laboral y aquí tienes un presupuesto? ¿Qué harías? Sí, pero la verdad la mayor parte de la gente llegaría con fanfarrias, ¿no? Ya llegué. Soy yo, soy Nehemías, el que viene a resolverles los problemas. Soy yo, ¿ok? ¿Dónde me puedo quedar? ¿Quién me va a ayudar? No, Nehemías es una cosa mucho más inteligente. Él dijo, llegué pues a Jerusalén y después de estar allí 3 días,
Fíjate, estuvo 3 días simplemente sin identificarse siquiera, solamente viendo la situación de la ciudad. Y dice que después de 3 días se levantó de noche con unos pocos varones y entonces se fue a inspeccionar cómo estaba toda la muralla. En la noche, para que no hubiera nadie, salió a entender cuáles eran los problemas que se tenían que enfrentar. Esta visión es extraordinaria. Pero la visión no viene sino cuando tú le pides a Dios que Él te guíe. Hay visionarios en los negocios, seguramente. Hay visionarios en cuanto a otras cuestiones. Pero si tú quieres tener una visión espiritual, necesitas al único que te la puede dar, que es Dios. Y Dios le dio esta visión. Salió a inspeccionar todo lo que sucedía y cuando vio los daños, entonces entendió el trabajo que Dios podía hacer. Y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Y así esforzaron sus manos para bien. Escucha bien este versículo. El Dios de los cielos, Él nos prosperará y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos. Fíjate lo que decía Nehemías. El Dios de los cielos es el que va a terminar esta reconstrucción. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Trabajaremos en ello. Pero Él es el que va a bendecir y el que va a traer todo el resultado. Eso se llama fe. Características: mansedumbre, esfuerzo, visión y fe. Y esto es bien importante. Amor y unidad entre los hermanos. Un líder en Cristo nunca será divisivo. Siempre estará formando a las personas en grupos en los que podrán experimentar el amor de Dios. Dice la Escritura, en el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reunidos allí con nosotros, nuestro Dios peleará con nosotros. Déjame te cuento un poco el tema. Nehemías hizo una cosa muy inteligente, y es, dividió la tarea en sectores. Entonces él decía, de tal lugar a tal lugar, esta familia se va a ocupar de reconstruir. Inmediatamente después será otra familia, y después otra familia, y así sucesivamente hasta que se hagan cargo de toda la muralla y de todas las puertas de Jerusalén. ¿No? Delegó, dividió el trabajo. Pero después les dijo una cosa extraordinaria. Cada uno de ustedes tiene que estar concentrado en su trabajo, concentrado en el lugar donde Dios los ha puesto. Les dijo, tienen que construir con una mano y en la otra mano llevar una espada, porque los ataques siempre serán posibles. Y después les dijo, donde escuchen el sonido de unas trompetas, reúnanse todos ahí, porque estamos siendo atacados. No importa si tu sector es el norte, pero si está siendo atacado en el sur, en el oeste, donde sea, concéntrense ahí. Y Dios, les dijo, peleará por nosotros. ¿Ahora entiendes cómo debe funcionar una iglesia universal en Cristo? Cada uno en su pared, cada uno en sus tabiques, cada uno en sus puertas, cada uno donde Dios lo llamó. Pero si suena la trompeta, todos en unidad, en un mismo propósito, en un mismo espíritu, en un mismo sentir. Esto es lo que un líder tiene que hacer. Amar, enseñar a amar y a vivir en unidad. No a ser divisivo. Otra característica importante de un líder, su enfoque y su obediencia. Y esto es particularmente importante en este momento. Tú sabes que hubo unos enemigos que dijeron, al principio dijeron, no, otra vez los judíos están reconstruyendo, pero lo que están reconstruyendo, si pasa un zorro por arriba se va a caer. O sea, ni vale la pena preocuparse de eso. Y a veces me imagino al diablo diciendo, no, estos cristianillos ahí, no, se les pasa rápido, no se preocupen, ¿no? Qué horror, ¿verdad? Pero esa es la imagen que tenían del pueblo de Israel. Y esa a veces es la imagen que tú y yo proyectamos como creyentes. Se les pasa rápido, no te preocupes. Bueno, pero cuando vieron que las cosas empezaban a funcionar, dijeron, oye, esto es culpa del líder, hay que acabar con el líder. Y entonces invitaron al líder para hablar con él, o sea, Nehemías, pero en realidad la intención era asesinarlo. Fíjate la respuesta de Nehemías cuando le invitan a esa reunión multinacional, ¿verdad?
Yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra, dejándola para ir a vosotros. Le dijo, perdón, pero estoy muy ocupado, haciendo el trabajo de Dios. Estoy demasiado ocupado como para asistir a cualquier reunión, a cualquier cosa, imposible. ¿Sabes qué es extraordinario? Su obediencia le salvó la vida. No fue a la reunión donde lo iban a matar, porque él estaba enfocado en lo que tenía que hacer, estaba obedeciendo el llamado de Dios que tenía que cumplir. Tú y yo tenemos que aprender a enfocarnos en la vida. Si Dios nos ha dicho que hagamos determinadas cosas, establecelas como una prioridad en tu vida y vive conforme a ellas. No pierdas tu tiempo, no te desenfoques, no pienses en 300 cosas más. Solo te están haciendo perder tu tiempo y tu vida. Vamos a hablar de otras dos características que además no son muy comunes en los seres humanos. El orden y la planeación. ¿Sabes qué me impresiona? Pablo tenía que decirles a los creyentes, oigan, hágase todo decentemente y con orden, ¿no? Si usted les decía a una iglesia en particular, decía, ustedes quieren estar en todo, quieren hacer muchas cosas, pero háganlo decentemente y con orden. Háganlo correctamente, en santidad y en forma ordenada. Luego que el muro fue edificado y colocadas las puertas, fueron señalados porteros, cantores y levitas. ¿Sabes qué me llama la atención? Se reconstruye. Sí, todo muy bien, ya estaba el muro, pero al muro había que darle mantenimiento. Las puertas tenían que ser atendidas por alguien. Había que hacer que esto funcionara. Y entonces Nehemías estableció un orden. Porteros para las puertas, ¿verdad? Cantores, levitas, los sacerdotes, las personas que tenían que ocupar las diferentes funciones. Y de esta manera él ordenó y planeó todo este extraordinario esfuerzo del pueblo de Israel. ¿Sabes qué nos pasa muchas veces a los creyentes? Todos queremos ser pastores, todos queremos predicar, todos queremos hacer esto, todos queremos hacer todo, ¿no? El año pasado, por favor, espero que tomen a bien este comentario, pero se los quiero hacer. El año pasado dijimos, oigan, todos los que quieran venir a ayudarnos en la reunión de Navidad, por favor vengan, ¿no? Es más, tenemos una camiseta para ustedes y todo. Y tenemos muchísima gente que nos quería ayudar. Llegó mucha gente, francamente, ¿no? Yo veía muchísimas camisetas, todo puesto, o sea, mucha gente que nos quería ayudar. Pero ¿sabes qué nos pasó? Tuvimos más problemas que otros años. Más gente, más problemas. ¿Por qué? Orden y planeación. Un desorden. Oye, ¿quién atiende la puerta? No sé, porque hay 20. O sea, entonces, y es muy fácil para nosotros desordenarnos y dejar de planear. Una vez, recuerdo que estaba platicando con una persona. Me habían invitado 3 meses después a unas campañas evangelísticas. Y estábamos organizando las campañas y yo estaba preparando mis mensajes. Entonces le conté a una persona, no, fíjate que estoy un poco ocupado porque en las noches estoy trabajando en los mensajes y hemos tenido varias reuniones. Me dijo, ¿qué estás haciendo? ¿Para qué haces tantas cosas? No. Elige un versículo y confía en Dios. Párate al frente y pues, tú habla de lo que salga. Dios te guiará. Le dije, Dios me va a guiar a equivocarme. O sea, entonces, no, ¿qué me estás diciendo? Yo tengo que ser responsable, tengo que hacer las cosas correctamente, tengo que ponerme a estudiar. No, me dijo, tú confía en que Dios seguramente te ha dado un don para eso. Le dije, mira, hasta este momento creo que me ha dado el don del desvelo, porque las preparo en las madrugadas, o sea, en las noches, ¿no? Pero la realidad es que no importa. De todos modos, lo importante es que yo tengo que preparar correctamente los mensajes y tenemos que preparar correctamente las cosas y tenemos que planear bien todo. Este muchacho se fue diciendo, de verdad, te esfuerzas demasiado y confías poco en el Señor. Cuando yo leo sobre Nehemías, resulta que es al revés. Nehemías era un hombre que planificó las cosas, que ordenó los esfuerzos del pueblo de Israel y que de esta manera hizo que en un tiempo récord se reconstruyera el muro de la ciudad. Si tú te fijas el tiempo en el que se reconstruyó, fue un tiempo récord, extraordinario. Y todo esto es porque hubo orden y hubo planeación. Esta es la característica de un líder cristiano. No hay desorden. No hay desorden. En el trabajo de Dios no hay desorden. En el trabajo de Dios hay orden. Ve el universo. Está ordenado. Ve cómo Dios hace las cosas en tu vida. Ordenadas, planeadas. Dios no te invitó a los estudios de discipulado 10 minutos antes de convertirte. Dios no es así. Dios hace las cosas de esta manera y tú y yo tenemos que aprender a hacerlas de la misma forma. El universo fue creado en 6 días, ¿te das cuenta?
Dios pudo haberlo creado en una sola vez, pero nos enseñó que hay un orden y una planeación para las cosas. Y todo esto no serviría de nada si tú y yo no viviésemos en santidad. La primera y principal característica de un líder cristiano es la santidad. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley. ¿Te acuerdas de Esdras? El que había construido el templo. Todavía estaba vivo. Y entonces Nehemías dijo, traigan a Esdras, al sacerdote, que traiga el libro de la ley. Porque si nosotros construimos todo, pero no hay santidad, esta ciudad volverá a ser destruida. Si nosotros construimos todo, pero volvemos a la forma en la que vivíamos antes, esto va a ser un desastre. Así es que tenemos que entender que la reconstrucción es un símil de la reconstrucción que Dios está haciendo en nuestros corazones. Dios quería reconstruir el pueblo de Israel completo, en su santidad, darle dignidad, llevarlos una vez más a una vida moral, a hacer un testimonio correcto. Solamente esto dependía de su santidad. Nehemías entendió esto y ¿sabes qué hizo? Llamó a Esdras. Le dijo, tráiganse el libro de la ley, porque sin la palabra de Dios, todos nuestros esfuerzos no sirven de nada. Escucha bien esto que vamos a leer. Dice, el día 24 del mismo mes, se reunieron los hijos de Israel en ayuno, con cilicio y tierra sobre sí. Para la dedicación del muro de Jerusalén, buscaron a los levitas. ¿Ok? ¿Sabes qué es increíble? Él dijo, hay que dedicar este muro, hay que dedicar esta muralla. Los levitas tienen que ofrecer sacrificios, los levitas tienen que enseñar al pueblo, los levitas tienen que volver a hacer lo que era su función. ¿Sabes qué es increíble? El templo ni siquiera estaba en funciones. No se atrevían. Ahí estaba el templo y no lo usaban. No se atrevían. Hasta que la muralla fue reconstruida. Esto es un pequeño sumario de las características de las que hemos venido hablando. Entrega y cargo, humildad, mansedumbre y oración, valor y entrega, mansedumbre, valor y fe, amor y unidad entre los hermanos, enfoque y obediencia, orden y planeación y finalmente santidad. Por eso Nehemías fue Nehemías. Por eso Dios pudo usar a Nehemías como lo usó y por eso hoy tú y yo somos salvos. ¿Sabes por qué? Porque sin ese muro reconstruido, el tiempo de vida de Israel hubiera sido muy corto. Imagínate lo que hizo Nehemías. Y después de terminar todo esto, hizo su maleta y se regresó. Debe haber sido una decisión difícil, ¿cierto? Pero dijo, yo he terminado. Y si yo me quedo, voy a estar ocupando un lugar que no es el mío. A veces pienso lo difícil que debe ser para un misionero terminar su misión, dejar al pastor e irse al siguiente lugar para volver a empezar. No debe ser fácil. El cariño que tienes por la gente, el cargo y la oración que has tenido por tantas personas durante tanto tiempo. Pero tu función ahí terminó y es tiempo de empezar en otro lugar. Nehemías lo entendió perfectamente y dijo, yo voy a ser un estorbo si no me quito del medio. Qué extraordinario, ¿cierto? ¿Preguntas, dudas? Bueno, vamos a orar primero y si luego hay alguna otra pregunta, por favor, la atendemos, ¿ok? Señor, queremos darte muchas gracias por lo que tú nos enseñas en tu palabra. Y Señor, queremos darte muchas gracias por la vida de Nehemías. Y no solo de él, Señor, sino también de otros ejemplos que tú nos pones en tu palabra, que aprendieron a vivir sirviéndote y de esta manera pudieron ser útiles en tus manos. Hoy queremos pedirte, Dios, que tú nos enseñes estos principios y que tú nos lleves a tomar nuestro lugar en nuestros matrimonios, en nuestros hogares, en nuestras casas, en los lugares donde tú nos has puesto, Señor, en los negocios, en los trabajos, en la iglesia, donde tú nos has puesto. Señor, por favor, enséñanos a vivir de esta manera. Y Padre, sobre todas las cosas, llévanos a vivir en santidad, en humildad, con mansedumbre,
y en una vida de oración. Te lo pedimos, Señor, de una forma muy especial y te damos gracias por este domingo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.